Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando con tu Genio Financiero en nuestra serie Conversaciones con propósito. Cada martes aquí a través de YouTube y Spotify siempre traemos un invitado extraordinario y hoy martes traemos un invitado de lujo. Él se llama Marlon Vence. Marlon, ¿cómo estás? Gracias por Berti, estar hoy aquí. amiga, gracias más bien por invitarme y qué chévere compartir este espacio de reflexiones y aprendizaje de conectando con tu genio financiero. Y creo que todo nos lleva hacia la finanza, ¿no? Al final. Bueno, Marlon, pues aquí, sí, exacto, todos lo llevamos a las finanzas al final, pero finalmente aquí en Conectando con tu Genio Financiero, pues es un espacio en donde hablamos de finanzas, de espiritualidad, de liderazgo, de emprendimiento, de una vida con propósito y que finalmente pues todo nos lleva a ese tener en las finanzas y tener unas finanzas saludables. Sí, sí, sí. Marlon, en tres palabras, para la gente que nos está viendo, ¿quién es Marlon Benz? Bueno, mira, Marlon Vence es una persona que también tiene propósito en las cosas que hace. Es decir, Marlon Vence es un ser en construcción que todos los días se está replanteando la vida, está buscando elementos que le permitan adaptarse a a los nuevos requerimientos del mercado. Yo soy facilitador, soy máster en coaching, pero digamos que ni el coaching, ni la formación, ni la facilitación me define. Soy un ser humano en construcción, vulnerable también muchas veces. He experimentado todos los tipos de emociones que Dios nos ha dado para entender que somos personas que en algún momento, por muchas fortalezas que tengamos, necesitamos a veces esa fuerza superior que nos permita transformarnos en lo mejor de nuestro propósito, en esa mejor versión, aunque suene en cliché así muy, en nuestra mejor versión. Entonces, ese es Marlon, un ser humano en construcción, y yo tengo ya algún tiempo trabajando en procesos de formación para empresas nacionales y algunas internacionales en Colombia, y he estado por fuera también en temas de coaching, de gamificación, de ludificación, creando y diseñando experiencias a través de procesos formativos. Qué bonito, Marlon, y sé ese trabajo tan maravilloso que haces. Así que me consta así de primera mano y de cerquita verte trabajar y ese gran trabajo que tú haces. Marlon, ¿quién eres tú cuando nadie te está viendo? Cuando nadie te ve, ¿quién es Marlon Benz? Uy, esa es una pregunta súper poderosa. Mira, cuando nadie me está viendo, soy esa persona que soy más aprendiz que facilitador del tema que trabajamos. Cuando nadie me está viendo, estoy en modo aprendizaje. Siempre estoy en modo reflexión. Siempre soy auténtico y conecto con mi verdadero genio, ese genio espiritual que yo digo que nos permite siempre estar generando conciencia, tomando esa introspección. Cuando nadie me está viendo, dejo de salvar el mundo exterior y comienzo a salvar mi mundo interior cuando nadie me está viendo. Qué A ese lindo, Marlon, me Marlon. encanta eso, me encanta que se active ese genio espiritual para activar ese genio interior, ese mundo interior tuyo. Marlon, y precisamente de este mundo interior, en donde muchas veces nosotros vivimos crisis y situaciones retantes, ¿cuál fue ese momento de tu vida? De todos los momentos de crisis o esos momentos oscuros, esos momentos retantes que tú has vivido, ¿cuál ha sido ese momento que hoy tú nos quieres compartir aquí, que fue como ese catalizador o ese proceso donde tú sentías que no ibas a poder salir de allí, pero que finalmente fue ese punto de inflexión o ese catalizador que te llevó a conectar con el ser humano que hoy eres, con la persona que tú eres y a tener quizás una mirada diferente de la vida? Ok, mira, hubo un punto de inflexión en el cual nadie estaba preparado y tenía que ver mucho con el tema de la pandemia. Resulta que en la pandemia hubo muchas situaciones que me afectaron. Digamos, yo antes de pandemia estaba con algunos proyectos súper importantes, estaba trabajando con empresas del Estado, estábamos certificando en la metodología Coaching Game, fue uno de los primeros y los pioneros que certificó en esa metodología en nuestra ciudad, pues obviamente y en algunas partes de Colombia. Y empezamos a tener muy buenos contratos, pero llegó la pandemia y todo lo que habíamos hecho desde la presencialidad cambia para irse a la virtualidad. Creo que eso fue un choque fuerte, que no lo noté en el principio, pero un choque que me afectó. Cuando llegó la pandemia, teníamos algunos contratos importantes con el Estado
Y digamos que nosotros en los contratos del Estado que habíamos estado trabajando, teníamos que invertir un recurso económico importante primero. Luego ellos nos daban una reserva presupuestal y nos daban una orden de servicio y con eso nosotros podíamos acuñar legalmente el negocio. Y eso nadie lo podía mover, pero la pandemia logró mover este tipo de procesos legales y por emergencia sanitaria cambió todo eso. Y todos los recursos que habíamos obtenido durante un año, habíamos apostado a un proyecto que era el más grande de todos los que estábamos haciendo hasta el principio. Digamos que económicamente estábamos muy estables, y eso nos quebró económicamente. Entonces, durante la pandemia nadie se enteró, hoy lo estoy contando, después de 6 años, yo estaba quebrado, quebrado completamente. Y yo pensé que en algún momento yo me iba a demorar unos 10 años o 15 años pagando una deuda. Y bueno, al final pagué casi la mayoría de las deudas más grandes. Todavía hay algunas que se están amortizando, pero yo pensé que no podía salir de esta situación porque estábamos hablando que era mucho dinero a lo que yo usualmente, obviamente era mucho más, a ver, por no decir una cantidad aquí arbitraria, pero era bastante, que yo en mi proyección financiera iba a durar 15 o 20 años pagando eso. Y pues no, al final no fue tan así. Y creo que es uno de los desafíos más grandes. Pero ese desafío me sirvió, además, porque cuando tú estás emocionalmente tocado y no cuidamos nuestras emociones, recuerda que las enfermedades son de origen psicosomático. Y aunque uno piensa que lo controla, yo dejé de controlar aspectos de mi vida y me empecé a enfermar. Me empecé a enfermar de muchas cosas al tiempo, pero era una somatización de una situación fuerte que se me había salido de control, que no estaba dominando, porque empecé a tener proveedores a los que no les pagué. Eh, Usé una palata de banco para amortizar y perdí todo el dinero. Perdí todo el dinero. Llegó un momento que en la pandemia nosotros no estábamos trabajando. Ya las cosas desde la presencialidad habían pasado como en ese momento a la historia y todo era virtual. Todavía no sabía cómo pasar de la presencialidad a la virtualidad. Me costaba mucho y además estábamos quebrados. Mi esposa la había despedido para esos días y obviamente mi hija cumplía 15 años en ese tiempo de pandemia, se graduaba ese año y había tantas preguntas impresionantes. Entonces al final estamos en una situación de quiebra absoluta. No sabíamos por dónde íbamos a entrar y mi único refugio, yo recuerdo que para esos días yo tuve un refugio que es, yo me arrodillé en la sala de mi casa y yo le dije, bueno, Señor, yo Dios Todopoderoso, yo no te voy a pedir que me saques de esto, son unas decisiones que yo he tomado en mi libertad de albedrío, pero sí te pido que me des sabiduría para saber cómo avanzo en el camino. Porque yo pensaba que ese era mi final, pensé que las cosas iban a empeorar de en adelante. Y yo creo que ahí fue como bien bonito, porque aunque no se pagaron las deudas enseguida, yo vi la mano de Dios en cosas sobrenaturales. Por ejemplo, una empresa de la nada me llamó para un proyecto virtual, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, y arrancamos con el proyecto virtual. Hicimos esa certificación que teníamos en Coaching Game, le hicimos rápidamente virtual. No fue lo mejor que quedó, pero para ese momento quedó muy bien, ¿sí? Y bueno, salimos adelante. Y yo empecé a ver cómo poco a poco, en medio de que a veces la parte, uno piensa que a veces Dios te va a responder de la manera que te va a dar el dinero para que tú pagues. Y no fue así. Lo que ocurrió fue que empecé a ver una provisión sobrenatural de manera diferente. Llegaba la provisión que necesitaba justamente para nuestro mantenimiento, para pagar algo. Y así fuimos como avanzando poco a poco. Sin embargo, yo para esos días también me empecé a afectar emocionalmente. Y yo recuerdo, y te lo digo con toda transparencia, yo recuerdo que llegó un momento que ya yo decía, mi esposa no lo sabía, yo le decía, mira, nos quedan, ya yo decía, me decía a mí mismo, hombre, Dios mío, nada más nos quedan una provisión para 15 días, por decir algo. Y cuando ya pensaba que se acababa la provisión, ¡pum!, salía un curso, no los pagaban de contado, y yo decía, wow, y seguíamos adelante. Cuando se iba a acabar una provisión, venía una, venía otra, venía otra, venía otra, venía otra. Entonces empecé a entender como que a veces uno vive en el afán, y desde el afán perdemos la capacidad de agradecer, ¿no? Y yo recuerdo que para esos días también personas me apoyaron, y eso lo estoy aquí revelando en este espacio, personas me En apoyaron. primicia. En primicia, una de las cosas que a nosotros nos pasó en esa época fue que de repente alguien de la mensajería Rapid trajo un mercado de un supermercado X. Y yo decía,
a nombre mío. Entonces yo decía, pero yo no he pedido nada en ese supermercado. Y el vigilante o el guarda de seguridad me dijo del edificio, no, pero se lo dejaron a nombre suyo. Dile al señor que no se vaya. No, ya se fue. Bueno, yo subí al mercado y me impactó que alguien sabía que estaba pasando necesidad, pero yo no se lo he hecho a nadie. Y Ujú. entonces esa persona sabía y me iba mandando un mercado. Sacaba ese mercado y venía nuevamente a otro mercado a los 8 o 15 días. Y en el tiempo exacto que se necesitaban llegar a los mercados. Entonces yo tenía la curiosidad de saber quién era, ¿sí? Yo tenía la seguridad de saber quién era, quién me está mandando estos mercados, aunque estaba trabajando y trabajaba era para pagar los compromisos, las cosas que dejan una quiebra económica. Entonces, a mí lo que más me impactó fue que un día yo quería saber quién era esa persona y un día me puse a leer el libro más vendido del mundo, el menos leído, y encontré en un pasaje que decía algo interesante, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero ¿quién es el que me está dando el mercado? Y entonces le digo, o sea, que el que me está dando el mercado no quiere que su mano derecha sepa lo que hace su mano izquierda. O sea, la persona no quería que en el fondo lo supiera yo, porque entonces yo iba a agradecer a Dios, porque al no tener a quien agradecer, decía, bueno, esto es obra de Dios, y terminó haciéndolo Dios. Entonces yo tenía la curiosidad de saber que ni cada vez que el mercado llegaba y él el vigilante, espérate, dile que no se vaya, no le recibas nada. Entonces llegaba la persona, lo dejaba y de alguna manera se desaparecía. No, no me espero, me dijo que lo espera afuera, yo lo dejé afuera mientras usted bajaba, pero no, no está ahí, ¿no? Ya se fue. De alguna manera la persona no quería que se enterara. Y esa noche, yo antes de acostarme sentí un susurro que me dijo, ¿para qué quieres saber quién te envía esto? Si yo soy tu proveedor, es lo que me dijo así. Y Wow. yo medio en el susurro, prácticamente palabras más, palabras menos, me dijo, yo soy el autor intelectual y el que yo uso para que te lo lleve es el autor material. Al Wow. final te lo envío soy yo. O sea, y eso me impactó mucho porque entendí ese principio de que esta persona era consciente de que a veces nosotros podemos entregarle algo interesante. O sea, a veces tú tienes, mira que en el mismo libro dice, más bien del mundo, cuando des limosna o des ayuda o des ofrenda o regales algo, dice, da tu ofrenda en los secretos Mm. para que Dios te recompense en público. Entonces, esta persona que nos enviaba lo daba en secreto porque él estaba claro que hay dos tipos de bendiciones que tú esperas. O sea, hay dos tipos de cosas. Cuando tú das algo y lo publicas porque tienes intención de que la gente vea que tú eres bueno, ahí tú tienes recompensa de hombres. Todo el mundo te aclama, te aplaude y todo. Pero cuando tú das algo y lo das en los secretos, donde nadie se entera, donde hay un Dios que te está viendo todo lo que tú haces, entonces tu ofrenda, ahí es cuando Dios te recompensa en público. Entonces, hay recompensas naturales y hay recompensas sobrenaturales. El que me estaba bendiciendo con ese mercado, que no sabía que yo estaba pasando una necesidad, o sí lo sabía, de pronto yo pensé que nadie lo sabía. Esa persona que se dejó mover espiritualmente para proveer, ser ese instrumento material, donde un Dios intelectual le dio el concepto, tenía claro que hay recompensas celestiales y hay recompensas naturales. Y esta persona la tenía tan clara que se iba por las recompensas espirituales y nunca le interesó que yo me enterara. Es más, al sol y al día de hoy, no sé quién me lo envió. Claro, y le hiciste caso, Marlon, ahí a ese susurro que tuviste y es, yo soy el autor de esto y deja que el material actúe Lo haga. y tú solamente lo recibes desde el amor y me agradeces a mí. Marlon, mira, hay muchas cosas que tú nos estás compartiendo y cuando tú decías, tú ese quiebre financiero, ahí yo pensaba en los diferentes quiebres que tenemos, porque ahí tuviste quiebre financiero, ese quiebre también en tu ser, en tu interior, esas preocupaciones, el tú callarte, el tú de quedarte callado de repente para no preocupar a tu esposa, y te quiero preguntar, Marlon, en ese momento, ¿cómo estaba tu fe en Dios? ¿Cómo estaba tu relación con No, Dios? mira, yo creo que mi fe estaba de la rodilla para abajo, no estaba muy alta y tenía un granito como de mostaza de fe, pero al final todas estas cosas te enseñan de alguna manera, si eres sensible, si tienes los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos, vas a tener aprendizaje rápido. Y no creas, todavía hay situaciones que tengo que volver a trabajar, a cerrar, y creo que el aprendizaje es hasta que te vayas. Pero también este espacio es bonito porque a veces cuando uno trabaja en el tema del coaching, la gente te ve de una manera idealizada y Ujú. piensa que porque tú eres coaching te la sabes toda en la vida. Creo que en la vida nunca va a ser suficiente para saberlo todo. Por eso muchas de mis presentaciones, cuando ahorita estaba con una empresa
Y yo me presentaba y le digo a la gente, yo soy Marlon Bence, un ser humano en construcción, soy máster en coaching, pero no le vengo a hacer coaching a nadie. Yo creo que nadie se transforma por el coaching es una herramienta que te ayuda, pero la transformación es una decisión personal. Así No es. depende del que te haga coaching, depende del que recibe. Y si toma las decisiones correctas, porque el coaching no puede hacer cosas muchas por ti, a menos que tú las quieras hacer. Entonces, yo les hago esa presentación a la gente siempre para decirle que somos vulnerables, que vamos a tener fallas, que vamos a estar en proceso de aprendizajes, que también como los seres humanos tienen miedo, nosotros tenemos doblemente miedo. A veces hacemos cosas con miedo, pero las hacemos, ¿cierto? Sí, Y hay muchas situaciones en las que ya no me gusta mostrarme de una manera idealizada, me gusta mostrarme tal como soy. Y eso tiene que ver mucho con la autenticidad, el descubrir la autenticidad, el descubrir que habrá muchas cosas que se muevan en tu vida y que no dependan de ti, dependerán de una causa superior. así Pues Dios nos es. da una libertad de albedrío. En mi humilde opinión, Dios nos da una libertad de albedrío. La podemos administrar bien, administrar mal. ¿Cierto? Sí, y de acuerdo a la administración vendrán las consecuencias positivas, negativas. Pero también tenemos la posibilidad de que le podemos encomendar las cosas a Dios. Yo a veces le digo a Dios, Dios, en medio de mi torpeza, en medio de mi ceguera espiritual, te encomiendo esta situación. Yo no puedo ver a futuro, solo tú puedes ver. Si tú consideras que me conviene, pues Señor, abre las puertas y si no, ciérramelas y dame la capacidad de el don de esperar lo que Así es. tengo que esperar, de Qué bonito. actuar en el tiempo indicado. Y creo que eso ha sido muy poderoso. Sin embargo, a veces, y vuelve y te digo, soy un ser imperfecto, todos los días veo mis imperfecciones, pero también me enfoco más en mis fortalezas, ¿sí? Porque Qué bonito. Marlon. enfocándonos en esas fortalezas, Ujú. No, termina, termina. enfocándonos, sí, enfocándonos en esa fortaleza, es que podemos empezar a replantearnos todos los días, saber que tenemos dones que nos hacen únicos, originales, irrepetibles, que Dios, hay un amigo mío que dice que así como la huella digital o el iris del ojo, ¿cierto? Dios no le dio a todo el mundo la misma huella digital, sino le dio diferente. Y esto muestra que tenemos un mundo diverso. De la misma manera, yo creo que los dones son diversos, las habilidades son diversas, las fortalezas son diversas y algunas se entrenan en la vida. A través de las situaciones disruptivas de la vida, te las vas a entrenar. La mejor manera de ver lo espiritual a veces no es cuando todo es abundante. La mejor manera de ver lo espiritual a veces es cuando todo no es abundante, cuando las cosas escasean, cuando te vuelves mejor administrador, cuando te vuelves agradecido de lo poco que antes normalizaba y no agradecías, ahora lo agradeces, ¿cierto? Y cuando además, yo creo que una de las grandes bendiciones después de la pandemia es haber tenido salud. Yo pasé por algunas situaciones fuertes de salud, nadie lo supo, y bueno, hoy me siento agradecido con Dios porque, digamos, la superamos un poco lo de la crisis financiera, ya en este momento, siendo independiente, ya no me preocupa mucho el futuro, ¿sabes? Pienso que está en manos de Dios hasta el sol de hoy, todos los días me acuesto diciéndole gracias. Hasta aquí me ha sostenido, pagué el agua, pagué la luz, pude pagar este capricho con mi familia, pude bendecir a fulano y a perengano en esta actividad. Listo. Lo que me añadas, bienvenido es y agradezco por ello. Punto. Ah, qué Todos los bonito, días Marlon. me acuesto teniendo tres agradecimientos de lo que pasó en el día. Y ya, creo que ha cambiado mucho mi perspectiva de la vida. Sin embargo, sigo mejorando cosas, sigo ayudando a algunas causas que antes no las ayudaba. Y ya de lo que he vivido, de los errores, de pronto tengo alguna pequeña maestría y ya le puedo dar voz de aliento a algunas personas. Le digo, oye, ya yo pasé por eso, no te preocupes, vas a salir de eso. Ya aprendí que la preocupación no nos lleva, es una mecedora que nos cansa emocionalmente. Así que aprender a descansar en el omnipotente. Bueno, hay que descansar. Entonces, le permite a uno poder compartir aquello que te ha permitido en medio de las turbulencias tener paz. Y justo, Marlon, te quería preguntar, esos momentos en la pandemia, ¿cómo gestionaste esas emociones? Aquí a las personas que nos escuchan, porque todo nos lo has compartido. Yo siempre digo que este espacio es tan bonito, pero también todo pasa tan rápido y es que las personas entiendan un poco cómo tú te autogestionaste, cómo tú pudiste liderar tu mente en medio de esa preocupación que tú tenías, porque finalmente pues estábamos en una crisis de salud que era nuestra primera vez para todos y que cada persona lo vivió diferente.
algo que tú le puedas entregar a las personas, porque no sabemos en estos momentos qué crisis están viviendo, pero que a partir de esa crisis que tú tuviste en el 2020, ¿qué les entregarías a ellos, Marlon, de cómo tú te trabajaste? Pero mira, a ver, yo te voy a ser muy sincero, en ese momento yo tenía muchas herramientas que había aprendido en el coaching y muchas herramientas de inteligencia emocional, de autorregulación, de automotivación, pero en ese tiempo yo entendí que nosotros somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, tenemos alma, en el alma residen las emociones y la mente, y tenemos cuerpo. Entonces nosotros usualmente a veces tenemos herramientas que nos ayudan a gestionar la mente y las emociones, pero no lo espiritual. Y en el libro más vendido del mundo fue un libro de mucha meditación que lo conozco hace muchos años, pero mis meditaciones más profundas fueron en la pandemia, en donde te dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces buscamos, dice, primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es lo espiritual. Entonces nos está mostrando que tenemos que buscar lo espiritual, ¿cierto? Las cosas que nos ayudan a crecer espiritual, pero aquí aprendí que a mayor inteligencia, o sea, si yo, la gente solo se enfoca en la parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Está muy bien, no tengo nada contra eso, pero antes, si quiero fortalecer la inteligencia emocional, primero tengo que fortalecer la inteligencia espiritual, porque sin inteligencia espiritual no potencializaré la inteligencia emocional. Y es de las cosas que los autores se contradicen. Entonces yo tuve que entrar en este libro más vendido del mundo, escrito más de 6.000 años atrás, que tenía todas las verdades y yo no lo sabía. Y algo me llamó la atención porque hay emociones disruptivas. Entonces, las emociones disruptivas, la que más teníamos todos, era ese enfoque de la ansiedad, de qué va a pasar en el futuro. ¿Podré salir adelante? ¿No podré salir adelante? ¿Viviré o moriré? Porque será una... Estábamos en ese momento que no teníamos mayor información de la pandemia. Entonces, me acuerdo que vino un pasaje bíblico que lo extraje no desde la parte religiosa, sino lo extraje desde la parte espiritual, que es muy diferente. Y decía en Filipenses 4:6 decía, te lo leo textualmente, dice, por nada estéis afanoso. En otras versiones decía, por nada estés angustiado. En otras más versiones dice que por nada estés, es una palabra nueva, ansiedad es una palabra nueva, pero dice, por nada estés ansioso para las traducciones. Decía, entonces, dice de la siguiente manera, por nada estés afanoso, ansioso, angustiado, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y acción de gracia. Entonces yo aprendí aquí un principio. Yo dije, bueno, voy a actuar desde la fe. Y entonces lo primero que hice, güey, Dios mío, ayúdame a autorregularme para que yo no entre en ansiedad. Y empecé a vivir un día a la vez. Y hoy sigo viviendo un día a la vez. Ya intento no preocuparme por lo que viene en el futuro. Hoy me preocupo por lo que requiere preocupación en el hoy. Mañana me preocupo por lo de mañana, pasado. Y no quiere decir que no seamos precavidos. Y quiero decirte que al tener este estilo, a mí me ha funcionado. Cada uno es libertad de albedrío de hacerlo. Pero al hacerlo así, empecé a entender. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando tenía una angustia de algo, lo ponía, me iba a la sala de mi casa, estaba solo en la noche, en la madrugada, me ponía en mis rodillas y le decía, bueno, esta angustia, Dios, no puedo con ella, te la pongo en tus manos. Y te pido, así le decía, te pido que me ayudes a bajar este nivel de afán, de ansiedad o de angustia. Lo pongo en tus manos para que seas tú guiándome. Y le decía, pero te doy gracias de antemano porque lo que suceda obrará para bien, de acuerdo a mi propósito. Qué bonito eso, Ayúdame Marlon. a entender cuál es mi propósito para saber que todas las cosas ayudan a bien. Y todos los días usaba esta oración y daba gracias. Y ahí en la pandemia hasta acá, no ha pasado un día en que yo al acostarme o al levantarme agradezca tres cosas que pasaron. Si me lo hago porque no tengo el tiempo, me acosté y al día siguiente en la mañana, tres cosas que agradezco del día anterior. O si logré hacerlo en la noche porque no llegué tan cansado, empiezo a agradecer tres cosas que ocurrieron ese día. Pero más allá del vestido, de la comida, de que hay que agradecer, agradezco esas cosas sobrenaturales donde tú sabes que el autor intelectual siempre es Dios. Así Las es, cosas Marlon. que Y son problemas. Y tú dices, ¿cómo lo soluciono? Y que al final se soluciona sola. claro, Él claro. Y lo que tú tiene dices cuidado de nosotros. es confiar y abandonarnos en el dueño de todo, el que todo lo hace posible. Y me encanta esto que tú nos compartes el día de hoy.
y también a todas las personas que nos están escuchando. Los invito a que ojalá tengan papel y lápiz. Si no lo tienes, pues puedes repetir este espacio y anotar todas estas cosas que Marlon nos está diciendo, porque finalmente nosotros todos los días nos afanamos por el futuro. Y cuando el futuro es incierto y lo importante es el hoy, qué estoy disfrutando hoy y vivir el hoy para agradar a Dios también, para estar nosotros tranquilos y no vivir en esa ansiedad constante. Y lo que tú decías, Marlo, hoy nos afanamos tanto por el futuro porque también vemos en las redes sociales vidas perfectas, en donde todo es materialismo, en donde todo es éxito, en donde hay fórmulas perfectas. Yo siempre les digo a las personas, aquí no traigo personas perfectas con fórmulas perfectas ni con claves. Aquí todo el mundo viene desde su experiencia y si algo te resuena, si algo puedes de esto, tomarlo para mejorar tu vida, para mejorar tu proceso, bendito sea Dios. Mi querido Marlon, el tiempo aquí nos pasa súper rápido. Un libro, una frase para ir Bueno, cerrando. bueno, te voy a dar el libro que te he mencionado. Yo he leído más de 700 libros y todos me llevan al libro más vendido del mundo. Todos usan versículos, pasajes, le quitan el texto, lo disfrazan y lo ponen. Pero yo quería terminar de leerte para decir que es Filipenses 4, 6, por si a alguien le interesa, hasta el versículo 8. Pero aquí te voy a finalizar con lo que me ayudó mucho a autorregularme emocionalmente y aún me sigue ayudando. Y está en el versículo 8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay una virtud alguna en ello, y eso es digno de alabanza, en eso piensa todos los días. Mejor dicho, tus pensamientos transforman en tus acciones. Entonces, Dios nos enseña en este pasaje bíblico súper chévere que me ha servido para mi vida, en que no pongas en tus pensamientos el pasado. Cada vez que pones tus pensamientos lo que no fue, lo que no cerraste, entramos en depresión. Decían los griegos eso, ¿no? Cada vez que ponemos nuestros pensamientos, lo mucho que tenemos que hacer en el día, caemos en estrés. El exceso de pasado, depresión, exceso de presente, estrés. Y cada vez que tenemos nuestros pensamientos en el futuro, el exceso futuro produce ansiedad. Entonces, por eso la Biblia dice, por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es buen nombre, en eso pensar. Y por eso debemos cambiar nuestros pensamientos y dejar que las cosas fluyan, porque nuestros pensamientos son proyectivos. Y esa es mi frase para cerrar y Qué esperamos tener otro bonito, espacio Marlon. como ese para hablar. Qué bonito, Marlon. Y aquí, bueno, tendremos que tener otro espacio para seguir hablando con estas conversaciones con propósito y que nutren tanto desde ese libro más importante de la Biblia. Mi querido Marlon, ¿dónde la gente te puede contactar? En las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, mira, mis redes sociales aparece como Coach Marlon Vence. Aparece fácilmente, tú me buscas ahí y ahí aparece. Y de pronto también a través del WhatsApp. Bueno, en Instagram es donde más me busca la gente, a veces se me pega la frase, me llama, me escribe. Y bueno, estoy para servirles a todos. Ahí en Instagram me pueden buscar. Ay, gracias Marlon por hoy compartir con nosotros en este espacio de Conectando con tu Genio Financiero. A todas las personas que nos están escuchando, la invitación a que le den me gusta, compartan. Sabes que este espacio está aquí tanto en YouTube como en Spotify, queda grabado, lo puedes repetir y si consideras que a alguien le puede servir, le puede aportar, compártelo. Recordarte siempre que el emprender, el liderazgo, todo lo que nosotros hacemos en la vida, lo importante es que no quiebre lo más importante, la salud, la familia y la paz financiera. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado. Chao, chao. Hasta una próxima.